Ya. Hoy día vamos a probar qué ocurre con la técnica de locking en SQL Server. Entonces, si estoy abriendo mi base de datos, he abierto SQL Server Management Studio y vamos a hacer lo siguiente. Espero que se vea. Vamos a correr dos transacciones simultáneamente, ¿ya? Voy a correr esta transacción T1 en una ventana. Entonces voy a venirme acá, clic derecho, New Query y... ¡Ay! Ya. Feliz estaba yo explicándome. Bueno, explicándoles a los que están aquí. Ahora sí. Ya. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Chicos, preguntas. Ya. Vamos a entonces ver el tema de control de concurrencia, la técnica de locking en SQL Server, ¿ya? Vamos a ver qué pasa si corremos dos transacciones que estén activas simultáneamente. Vamos a constatar que una de ellas bloquea a la otra. Esto en SQL Server. Si ustedes quieren, pueden hacer la prueba con otros gestores, ¿no? No es que nuestro único objetivo sea SQL Server, pero lo usamos como medio para entender todo esto. Entonces, fíjense que la transacción T1, aquí tengo una tabla cuenta que guarda información de, tengo que tener cuidado de escoger la base de datos correcta, en este caso BD Bank. Ahora ejecuto y aquí tengo cuentas, ¿no es cierto? La cuenta, el identificador de la cuenta, el tipo de cuenta, el saldo y el cliente que es propietario de la cuenta. A este le vamos a aumentar más plata, porque si no, no va a poder hacer transferencias. Lindo sería que sea así en la vida real, ¿no? Que sea cambiar así nomás. Ya, entonces vamos a aumentarle plata a la cuenta número 4. Edit stop 200. Y a esta, en lugar de que tenga 1000, le pondremos 8000. ¿Les parece? Listo. Ya está. Entonces, la cuenta 4 tiene 8000 y la cuenta 1 tiene, le cambiaremos a 10,000 para que sea más redondo el asunto. 10,000. Listo. Ya. Vamos a trabajar con estas dos cuentas. Entonces, la transacción 1 va a transferir 2,000 pesos de la cuenta 4 a la cuenta 1. Entonces, ve cuánto saldo hay en la cuenta 4. Actualiza el saldo de la cuenta 4, restándole los 2,000 y luego actualiza la cuenta 1 sumándole los 2,000. Esta es la transacción que habíamos hecho ya en anteriores clases, ¿no? En otra ventana voy a correr la otra transacción, es una transacción T2, que también hace una transferencia. Entonces, voy a hacer un New Query, clic derecho, New Query, y voy a ejecutar la transacción 2. No he ejecutado todavía, estoy copiándome aquí la transacción T2. Y aquí voy a transferir 3,000 pesos de la cuenta 4 a la cuenta 1. Entonces, el resultado final tendría que ser que hayan 17,000, ¿cuánto era? 3,000 y 2,000, ¿no? 15,000 en la cuenta 1
Y este se quedaría con solamente 2.000, creo, ¿no? Porque, 3.000, porque eran 9.000 lo que tenía, ¿no? Perfecto. Fíjense que esta transacción está como proceso 57. No sé si llegan a ver aquí, hay un 57. Este es el proceso 57. Los que no ven, sería bueno que entren al Meet para que puedan ver mejor, porque no se ve el tema de los procesos y algunos mensajitos que muestra SQL Server, ¿ya? Y nuestra pantalla es chiquita. Aquí tengo la otra consulta. Fíjense que esta otra consulta, eh, bueno, solamente voy a ejecutar en realidad la transacción T2, ¿ya? T1. Aquí si quieren borro esto, no, solamente quiero ejecutar la transacción T1. Yo puedo hacer este UCB de banco o escoger aquí la base de datos que quiero. Cualquiera de las dos opciones está bien. Ahora voy a ejecutar mis dos transacciones de modo que ambas queden activas simultáneamente y podamos ver el tema de los bloqueos. Si ustedes se fijan, ambas transacciones están trabajando sobre las mismas áreas, entonces se van a bloquear mutuamente, ¿no es cierto? Entonces, voy a empezar con la transacción T1 que va a ser el retiro de 2.000, pero la voy a hacer correr hasta aquí, ¿sí? No voy a hacer la suma, solamente voy a restar, pero no voy a sumar a la otra transacción y no he hecho el commit, o sea, voy a ejecutar solamente hasta aquí. ¿Está claro? Ejecuto. Fíjense el mensaje que me sale, query ejecutado exitosamente. Ahora voy a irme a la otra ventana y voy a ejecutar la transacción T2 también hasta aquí. Es más, podría ejecutarla toda, me va a dejar esperando. Toda la voy a ejecutar, para que vean. La trato de ejecutar toda y... ¿Qué ha pasado? En el otro solamente está como I2. ¿Con qué? Ah, sí, por Con- tiene que cambiar la foto. Ah, con razón, no se han perjudicado entre ellas. No le cambié. Ya, la macana es que esta otra ya retiró, no importa. Vamos a ver qué hay en nuestra base de datos, select, asterisco, con cuentas. Solo una transacción se ha ejecutado, entonces la transacción 4, no la transacción, la cuenta 4, tiene 5.000. Voy a poder retirar todavía y se va a quedar en cero, ¿no es cierto? Que 3.000 y 2.000 estoy retirando. Ya. Pero ahorita la primera sigue en ejecución, porque no No, hizo no. commit, ¿no? O sea, no le hizo todavía. Sí, de la uno no hizo commit todavía. Ah, ya voy a hacer un rollback. Voy a hacer un rollback para que no haga ningún retiro. Ya está. Ah, entonces este retiro no se ha ejecutado. Va a tener 7.000, se supone la cuenta, ¿no? Ah, no. Ya, bueno, no importa. 5.000 y 13.000. El restado, ya. Ahora. Ya. Ahora sí, es la misma cuenta, sí va a haber choque, ¿no es cierto? Van a trabajar sobre las mismas áreas. Entonces voy a ejecutar esta transacción solo hasta aquí. Ejecutamos y la transacción se ejecuta hasta ahí, pero todavía no he hecho commit. Ahora me voy a la otra transacción, que es la transacción 2, y al ejecutarla se supone que se va a quedar esperando. A ver, hagamos la prueba. Ejecutamos y fíjense aquí que dice ejecutando query.
no logra terminar con éxito como tenemos acá, que me dijo una fila afectada, query ejecutado exitosamente, ¿no es cierto? Aquí se quedó esperando. Y mientras la otra transacción no termine, esta va a seguir esperando. Se va a colgar, o sea, no va a poder avanzar, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la transacción T1 está bloqueando a la transacción T2. Tiene un bloqueo exclusivo sobre el área que está a la que está queriendo acceder la otra transacción. Veamos cómo podemos ver esto. SQL Server nos ofrece herramientas para que podamos ver esto. Ahorita ambas transacciones están activas, ¿no es cierto? Ninguna ha logrado terminar. Entonces, para ver la tabla de bloqueos, para empezar, puedo ver qué procesos están bloqueados. Acuérdense que la transacción, ¿quién está hablando? Si hacen bulla no van a entender. La transacción es 2, es el proceso 57 y es la que está bloqueada, no logra avanzar. La otra transacción es el proceso 53. Entonces vamos a ver que 57 y 53 van a aparecer en la consulta que yo voy a hacer aquí. Le estoy diciendo, voy a ver el catálogo. Quiero ver qué procesos están bloqueados. Ejecuto esto y me sale... ¿Qué pasó? ¿No he marcado? Ah, no, estoy en otra base de datos. Estoy en esa. ¿No he marcado? Ya. Entonces, fíjense que acá dice el proceso 57 tiene un bloqueador, un block, ¿no? Un bloqueado. El bloqueador es el proceso 53. El proceso 53 está bloqueando al proceso 57. ¿Se entiende? Fíjense que aquí este es el proceso 57, que es el que está esperando. Y el proceso 53 es el bloqueador. Si vemos acá, justamente el proceso 53 está bloqueando al proceso 57. ¿Por qué recurso? Por este. Vamos a ver que también podemos ver los bloqueos. ¿Qué bloqueos tenemos? Fíjense que aquí tenemos el proceso, aquí, 53 y 57. Fíjense que aquí hay un recurso, hay un estatus, hay un wait, ¿sí? El proceso 57 está esperando por un bloqueo compartido de un área que está siendo bloqueada por el proceso 53. Fíjense que el proceso 53 no está esperando, ha logrado hacer lo que quería hacer. Grant es consolidado, digamos, ¿no? Pero este se quedó esperando. Fíjense que esto es un tema particular de SQL Server. No es de todos los gestores y tampoco hemos visto en los algoritmos. Fíjense que SQL Server no solo bloquea el elemento al que está accediendo, sino hace un bloqueo de toda la base de datos y también de la página, objeto y key. Esa es una estrategia que sigue SQL Server por un tema de implementación de los bloqueos, que ahorita les voy a explicar con más calma, ¿ya? Eso por un lado. Entonces yo como DBA puedo, si me reclaman y me dicen, estoy queriendo ejecutar esta transacción y me he quedado en espera, no deja, no avanza, hay algún problema. Entonces yo como DBA puedo recurrir a este tipo de sentencias para ver qué es lo que está pasando. Y así veo qué proceso está bloqueando a qué proceso, puedo ver usuarios, se atienden, un montón de datos acá.
¿ya? Acá me dice que es una transacción, ¿no? Este es un área, toda la base de datos es un espacio compartido, porque todos pueden acceder a la base de datos. Eso después les explico, ¿ya? Ahora podría ver qué hay en el buffer del proceso 57 y qué hay en el buffer del proceso 52. Ah, ya, gracias. 53, ¿no? Que son los que están con el problema. Entonces, veo el buffer del proceso 53 y el proceso 53, que es el que no está esperando, no tiene nada en su buffer porque está todo ok. ¿Ya? Pero si vemos, voy a hacer correr los dos al mismo tiempo. Fíjense que el otro proceso, el proceso 57, que es el que está en plena ejecución, tiene en su buffer esto. Es la información por la que ha quedado esperando. ¿Ya? Entonces puedo ver puedo hacer ese tipo de sentencias para ver qué es lo que está pasando. Yo podría matar el proceso, podría hacer kill 53, kill 57, pero no conviene, porque yo quiero que termine por la vía normal, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que esta transacción termine, esta. Voy a hacer que termine haciendo que haga el resto, que quite, aumente los 2000 y haga commit. Fíjense que ahorita ambas transacciones están activas porque ambas han iniciado. Ejecutamos esto y esta transacción termina. Si vemos aquí el otro proceso, la otra transacción ya terminó con éxito porque ya liberó los bloqueos, la primera transacción, y entonces la otra pudo continuar. ¿Sí? Entonces aquí vemos que SQL Server está controlando el control de la concurrencia, valga la redundancia, está controlando la concurrencia más bien, a través de bloqueos, ¿no? De la técnica de locking. Vemos que las dos transacciones han terminado con éxito. Podemos ver aquí query ejecutado exitosamente, query ejecutado exitosamente, ¿no? Entonces, ambas transacciones han terminado. Para ver qué ha pasado, vamos a hacer nuestro select asterisco from cuenta y vamos a ver que ambas transacciones han hecho la transferencia. Y entonces en la cuenta 4 ha quedado en 0 y la otra cuenta ha quedado con 18,000. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar, que luego ustedes en su casa, no hoy día porque están instalando las máquinas, van a probar, pero van a tener el video por si quisieran volver a ver, qué sé yo, y pueden hacer sus pruebas para entender mejor esto de los bloqueos. Ahora les voy a mostrar la presentación que tengo explicando este tema de los bloqueos para que se entienda mejor. He querido empezar con SQL Server directamente, pero ahora vamos a ver lo que dice en las diapositivas para que me puedan preguntar. Esto ya hemos visto, el tema de los bloqueos. Y bueno, aquí aquí es una cosa medio forzada, sin usar transacciones. Bueno, estoy usando también transacciones, pero fíjense aquí el rato de leer, yo puedo decirle que me lea con bloqueo exclusivo. Xlock significa bloqueo exclusivo. Normalmente yo no voy a utilizar esto, salvo que sea algo muy particular. El gestor automáticamente va a hacer los bloqueos compartidos, exclusivos, de acuerdo al caso, ¿ya? Pero esto es solamente para que prueben, podrían
hacer una lectura con bloqueo exclusivo y ver qué pasa si hago un select de esa área. No me va a dejar leer porque está con bloqueo exclusivo, ¿no? Si no le pusiera esto, leería nomás sin problema porque como son lecturas, pueden compartir el bloqueo, ¿ya? Pero si quieren, no hagan esto, no es grave. Esto es lo que queremos ver. Ah, no. Esto era para mostrarles esto que ya hemos visto en vivo, pero vamos a ver directo con las transacciones. No. Ya. Fíjense, aquí tengo los dos procesos. El proceso 56 está siendo bloqueado por el proceso 54. ¿Ya? Siendo esto, nosotros, si vemos el sysdm tran lock, o sea, los bloqueos de transacciones, pueden ver que aquí en el identificador del proceso, ay, no se ve acá, ya no importa, no se llega a ver qué está bloqueando, pero fíjense que el proceso 56 está con intención de bloqueo compartido. SQL Server maneja bloqueo compartido, bloqueo exclusivo, intención de bloqueo compartido, intención de bloqueo exclusivo. Aquí tenemos el identificador del proceso. Ya. Pero vamos a ver, esto es lo que hemos hecho en vivo utilizando la base de datos del banco. Pero aquí es otra transacción, ¿no? Voy a ejecutar tres procesos. El primer proceso es una transacción que borra de empleado aquellos empleados que no están en alumno. El proceso 2 ve qué datos hay en alumno y el proceso 3 ve qué datos hay en empleado. Si ejecutamos el proceso P1 sin hacer commit, entonces vamos a ver que al ejecutar P2, P3 se van a bloquear los procesos de las áreas sobre las que está trabajando. En este caso se va a bloquear empleado, ¿no? O sea, va a bloquear P3, se supone. Entonces aquí podemos ver, estoy ejecutando las tres transacciones en diferentes ventanas. Aquí ejecuto la transacción hasta antes del commit. Entonces, esta transacción P1 está bloqueando todo. Esta otra transacción, que implícitamente es una transacción, les he dicho que cuando hago una consulta, implícitamente es manejada como transacción. Cuando quiere leer alumno no se hace problema porque aquí solamente está leyendo alumno, no está modificando. Pero cuando hago el select asterisco from empleado, se queda en espera. Aquí dice ejecutando, que podemos ver arriba o abajo, ¿no? Entonces, P3 se queda esperando al proceso P1. ¿Ya? Veamos eso acá. ¿Y qué? Sí, Eso es porque el P1 al borrar está estableciendo bloqueo exclusivo exacto, en esa tabla. en empleado, ¿no? En Estamos empleado. hablando de ahí. En empleado estamos borrando de empleado y estamos tomando datos de alumno. Pero alumno solamente estamos leyendo. Entonces yo puedo hacer Para hacer la lectura he hecho solamente bloqueo compartido, ¿no? si ha hecho bloqueo compartido y no pasa nada, le permite, porque podemos compartir los bloqueos. Pero no le permite el bloqueo exclusivo. Cuando quiere hacer, cuando quiere hacer esta lectura, no le permite el bloqueo compartido porque empleado tiene un bloqueo exclusivo que el proceso P1 está aplicando sobre esa área, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que el proceso, fíjense que el que está esperando es el proceso 54. El proceso 54 está en espera, no sé si llegan a ver aquí. Está esperando el proceso. He marcado de más porque no tengo buen pulso. Y como tengo que escribir con mi dedo, el proceso 54, ¿no? El proceso 54 está en bloqueo. Está esperando por un bloqueo. Compartido, porque está queriendo leer, ¿no es cierto? Vemos que el proceso 52
tiene un bloqueo exclusivo. Seguramente aquí no está sobre la misma área que está queriendo leer el otro bloqueo, ¿no? La otra transacción, perdón. Vemos además que aquí toda la base de datos tiene bloqueos compartidos del proceso 52 y 54. Y eso es por la estrategia que sigue SQL Server que ahorita les voy a explicar. Si consultamos la tabla de los sysprocess que está aquí, estoy diciendo, quiero ver los procesos que tengan este identificador. He puesto directamente 52, 59 y... Ay, perdón, este es 54, ¿no? Y 54 para que no esté tan lleno mi archivo y justamente poder capturar la pantalla, ¿no? Entonces vemos que el proceso 54 está siendo bloqueado por el proceso 52, por eso se ha quedado esperando. Si ejecutamos el commit del proceso P1, o sea, ejecuto esta parte que me faltó, y vemos nuevamente el catálogo, vamos a ver que ya nadie queda en espera, porque ya al hacer commit este libera los recursos y este va a poder leer. Entonces vemos que ya no hay ninguna espera. Nadie está esperando a nadie. Si comparamos el antes y el después de esto, vemos que antes del commit estaba esperando, después del commit deja de esperar. Todos hacen grant. Fíjense que el proceso 59, 54, 52 bloquean de manera compartida toda la base de datos. ¿Ya? Ay, aquí está, perdón. Aquí ya dejan de bloquear. Si vemos los procesos, vemos que antes del commit teníamos el proceso 54 que estaba bloqueando el 52 que estaba bloqueando al 54 y después de hacer commit ya nadie bloquea a nadie. ¿Sí? Los bloqueadores, ay no, perdón, he marcado mal. Esto, y no sé por qué he marcado esto con... He marcado mal, esos son los bloqueadores. Ya no KPI, nada que ver eso. Bueno, sí, también, porque este es el identificador interno, digamos, ¿ya? Este es el que vemos, el proceso, ¿ya? También podríamos ver esto, la verdad, pero se va a entender mejor porque lo que vemos es los procesos. ¿Qué es lo que pasa? Esto que les he mostrado en vivo en SQL Server está explicado aquí con... Esto yo he tomado de la documentación de SQL Server para que ustedes puedan asociar con los algoritmos que hemos visto, con el algoritmo que hemos visto, ¿ya? La idea es, nuestro objetivo no es aprender SQL Server, porque las tecnologías pasan, los conceptos quedan. La idea es usar SQL Server como medio para entender cómo funciona esta técnica de locking en una tecnología en particular, ¿ya? Ustedes pueden hacer sus pruebas en el gestor que quieran. Entonces, vamos a ver el tema de compatibilidad de bloqueos que usa SQL Server. SQL Server usa más o menos lo mismo que nosotros habíamos visto. Los bloqueos compartidos son compartidos, o sea que es compatible bloqueo compartido con bloqueo compartido. Pero es incompatible bloqueo exclusivo con bloqueo compartido o con bloqueo exclusivo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Ahora voy a dejar de compartir para que todos vean. ¿Se acuerdan que cuando vimos el algoritmo de la técnica de locking? Ay, ¿por qué no? Ya. Teníamos que si tengo
varias transacciones, varias pueden compartir el bloqueo compartido. Entonces, a esto me refiero con compatibilidad de bloqueos. Un bloqueo compartido es compatible con un bloqueo compartido. Eso quiere decir que dos transacciones pueden tener bloqueo compartido al mismo tiempo sobre la misma área. Lo que no podía tener es que si esta tiene bloqueo exclusivo, esta no puede tener ni bloqueo compartido ni bloqueo exclusivo. El bloqueo exclusivo está sola. Bloqueo exclusivo no es compatible ni con bloqueo exclusivo ni con bloqueo compartido. Eso es lo que dice acá en la documentación de SQL Server. Entonces, O sea, los únicos comparativos son los compartidos. claro, ajá, que es lo que habíamos visto en el algoritmo, ¿no? Cuando se tiene un bloqueo sobre una tabla o una fila o, o un atributo, qué sé yo, la transacción solicita bloqueo sobre estos elementos. Se ve la compatibilidad de bloqueos. Bloqueo compartido con bloqueo compartido son compatibles, bloqueo exclusivo no es compatible con bloqueo compartido ni con bloqueo exclusivo. Entonces, yo les he puesto más o menos usando la misma terminología que usan en la documentación de SQL Server para que ustedes puedan ver cómo se relaciona, cómo se interpretaría con nuestro algoritmo, ¿cierto? No va a salir exactamente igual que lo que decía en el algoritmo que está en los libros. El problema es que el DDMS, esto es un tema de SQL Server, solo chequea el recurso que quiere acceder. Esta es la explicación de por qué toda la base de datos aparece con bloqueo compartido. Entonces, como solo bloquea la partecita a la que va a acceder, pero esa partecita es parte de toda la base de datos, ¿qué pasaría? Si T1 tiene, aquí está explicado, si T1 tiene bloqueo exclusivo sobre la tabla 2 y T2 tiene bloqueo compartido sobre la tabla 2, y ahora T3 quiere obtener un bloqueo exclusivo sobre toda la base de datos, como toda la base de datos está libre, T3 obtendría el bloqueo y permitiría que se accedan a áreas que están bloqueadas. ¿Me dejo entender? ¿No se entiende? O sea, A ver, lean estito con calma. Lean esto. Lean eso. ya. ¿Ya han leído? El bloqueo exclusivo de toda la base de datos afectaría a las transacciones. Bueno, Sí, pero es para controlar esto, a ver. ¿Sí? Eso de toda la base de datos se manejaría como si fuera otra tabla. Es una exageración. Toda la base de datos, ¿no? Voy a hacer cambios por todo lado en una transacción. ¿Entienden? ¿Ya? Les he dicho que en realidad, aunque nosotros hemos hecho con un valorcito, podría ser un valor, toda una fila, toda una tabla, toda la base de datos. ¿Ya? No sé si te he llegado a responder a ti. ¿Sí? Ya. y entonces aquí, para ver si puedo hacer un cambio, no le importa que haya un bloqueo compartido en una parte pequeñita. Les voy a hacer un dibujito para que se ubiquen mejor. Esperen. Ya, este es el detalle. Ya. Digamos que es una base de datos chiquita que tiene dos tablas. Entonces tengo la tabla 1 y tengo la tabla 2. ¿Ya?
Entonces, si T1 tiene bloqueo exclusivo sobre la tabla 1, entonces T1 tiene bloqueo exclusivo. Aquí vamos a poner toda la tabla. Me va a faltar espacio. Esperen un ratito. Vamos a borrar todo. Ya. Entonces tengo la tabla 1, tengo la tabla 2. Y toda esta es mi base de datos. Entonces, SQL Server bloquea las áreas sobre las que se está trabajando. Entonces, tengo tabla 1, tabla 2 y la base de datos, digamos, que es todo, las dos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que T1 tiene bloqueo exclusivo sobre la tabla 1. T2 tiene bloqueo compartido sobre la tabla 2. Y ahora viene otra transacción y quiere obtener un bloqueo exclusivo de toda la base de datos. Aquí, perdón, T3. T3 quiere obtener un bloqueo exclusivo. T3 quiere de toda la base de datos. Toda la base de datos es todo. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué le da bloqueo exclusivo? Si la tabla 1 ya tiene bloqueo exclusivo, Por eso ese es el problema. ¿Por qué? Porque maneja, dice, la base de datos está libre. Entonces le otorga el bloqueo exclusivo cuando en realidad al final tabla 1 es parte de la base de datos y tabla 2 es parte de la base de datos y habría el problema. Por eso es que SQL Server marca esto con bloqueo compartido para que si alguien quiere hacer esto no le permita. entonces base de datos es como si le estuviera tomando como otra variable aparte. Variable entre comillas, ¿no? Nosotros hemos trabajado con áreas X, Y, Z y no hemos entrado en estos detalles, pero ya a la hora de implementar estos detalles sí son importantes, ¿sí? Entonces, cuando algo es parte de otra cosa, pueden haber este tipo de problemas, por eso es que marca toda la base de datos con bloqueo con bloqueo compartido para no permitir que ocurra ese problema. Esa es la razón por la que aparecen esos bloqueos extras que ustedes dicen, ¿por qué aparece con bloqueo compartido toda la base de datos y solamente estoy trabajando sobre esta partecita? Es para evitar que ocurra una cosa así. ¿Ya? Eso es lo que Pero les... siempre toma en cuenta el área que abarca todo, toda la base. Sí, SQL Server va trabajando de áreas más chiquitas a áreas más grandes y se asegura que las más grandes, cuando va a trabajar, les pone bloqueo compartido de la transacción para que nadie pueda tener bloqueo exclusivo al mismo tiempo sobre esa área. Porque si no pasaría este problema, ¿no? Porque si no pasaría este problema. Esa es la razón por la que aparece bloqueo compartido. Pero esto es un tema particular de SQL Server, es la explicación de por qué aparecen esos bloqueos compartidos en toda la base de datos. Están viendo todos la pantalla, ¿no? No sé. Me van a avisar si los bota si el Meet falla, porfa, ya, porque yo no me doy cuenta. Están ahí. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Forma de evitar el problema. Cada TI que obtiene un bloqueo exclusivo de una tabla fila, un bloqueo compartido de la tabla fila, también bloquea toda la base de datos con bloqueo compartido para evitar ese problema. Así T3 sabrá que hay alguien en la base de datos y tendrá que esperar cuando solicite bloqueo exclusivo. ¿No es cierto? Es una forma de decir, ojo, que alguien está trabajando en la base de datos. ¿Ya? Es esta la razón por la que cuando se busca en DM Translogs, no solo aparecen los bloqueos de T1 y T2, sino que BD aparece también con bloqueo compartido
como pueden ver aquí, ¿no? Aparece, o sea, estos procesos también bloquean toda la base de datos, perdón, bloquean toda la base de datos con bloqueo compartido, las partecitas amarillas, para evitar justamente que hayan ese tipo de incoherencias que ocasionen un error en la base de datos. ¿Ya? Esa es la razón. Listo, continuemos entonces. Hemos pasado esto. Esto ya les he explicado en vivo, entonces no vale la pena. Aquí los voy a rayar más todavía. Ya. Ahora, un detalle importante que ustedes tienen que considerar. Si ustedes hacen la actualización, de grandes volúmenes de datos, de millones de registros, no les conviene definir eso como transacción, o sea, no les conviene hacer todo eso como transacción, sino trabajar por lotes para evitar que tarde mucho cualquier rollback y para evitar que se llene el disco, ¿ya? Imagínense que yo hago begin transaction y voy a modificar 1.000.000 de registros, ¿ya? Entonces, acuérdense que cuando empiezo una transacción, ¿qué hace? Claro, pero para poder hacer rollback, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que guardar un respaldo de las áreas que está modificando, porque si hace rollback tiene que volver a como estaba antes. Entonces, si estoy modificando 1.000.000 de registros, ese 1.000.000 de registros se tiene que guardar en algún lugar. Entonces, ahí se podría llenar todo y podría haber algún problema. Entonces, es peligroso hacer eso. También podría ser que tarde mucho cualquier problema. Si tengo que hacer un rollback, imagínense que tarda 3 horas en hacer cambios. Ha hecho 3 horas de cambios. Y ocurre un problema y tiene que hacer rollback. Me voy a tener que comer otras 3 horas para deshacer, lo cual no sería conveniente. Entonces, una estrategia cuando ustedes tengan que hacer transacciones que hacen cambios de muchos datos es hacer cambios por lotes, no hacer todo en uno. Aquí les voy a mostrar. Entonces, aquí la pruebita está obviamente con poquitos datos para que se ubiquen, para que ustedes hagan sus pruebas, pero obviamente no voy a hacer de 10 en 10, ¿no? Voy a hacer de 8.000 en 8.000, digamos, ¿ya? Fíjense entonces aquí, yo tengo esta transacción, que es la transacción con la carita triste, que me podría acarrear problemas. Fíjense que estoy haciendo una modificación de un área de la base de datos. En este caso estoy modificando pocos registros, ¿no? Es solamente como prueba, pero tendría que pensar que son millones de registros. Entonces, si tengo que hacer un rollback, esto va a terminar. Estoy haciendo toda la modificación en un solo bloque. Entonces, esto es lo que les he explicado, a ver si se entiende. Si mi transacción T afecta a millones de registros, puede tardar horas y por tanto el rollback también. Si hay algún problema, tardará mucho en restituir y también hay el riesgo de que el disco colapse porque al guardar el respaldo, ¿ya? Entonces, la estrategia es guardar en lotes. Entonces hago while 1 igual a 1, que va a ser para siempre, ¿no? Hasta terminar. Entonces, borro de 10 en 10. El tamaño del lote, como les digo, esto es solamente un ejemplo, podría ser de 8.000 en 8.000, qué sé yo, cosa de que si hay algún problema pueda volver ahí, ¿no es cierto? Que no tenga que deshacer los 5 millones de registros, sino solamente hasta donde borró, digamos, ¿no? Hasta el lote. Entonces, borro el lote de tamaño 10 en el ejemplo, es decir, borro 10 registros cada vez. Obviamente, aclaro, no tienen que poner 10, sino un número más grande. Esto es solamente para que prueben si quieren. Pero en la práctica, el lote podría ser de miles de registros, eso es lo que les estoy diciendo.
para que la actualización no demore mucho. Si hay algún problema, solo tendrá que deshacer 10 o 2000, digamos, si es que le pongo el tamaño del lote 2000, y no va a tener que deshacer todo. Entonces eso va a ser más manejable, menos riesgoso. Tampoco es bueno que ustedes definan una transacción y le pidan al usuario por decirles, transferir 2000 pesos, o sea, quieren transferir dinero de una cuenta a otra. Jamás hagan que begin transaction y le pidan al usuario ingrese qué monto quiere transferir, digamos. ¿Qué podría pasar ahí? Caracteres inválidos. ¿Qué? Hasta que no responda, vamos a entrar. Caracteres inválidos. Bueno, yo puedo controlar eso a través del formulario, validar, digamos que también sería un problema, pero podría validar. El tema es que, ¿qué pasa si el usuario se va a tomar su café antes de ver qué monto va a transferir? Ya, o sea, les estoy dando el ejemplo del banco para, obviamente no hay el tema de ir al café, pero estamos hablando de transacciones en general. Ya antes de poner el monto, se va a tomar su café, pero ya la base de datos quedó bloqueada para alguna otra operación. Entonces, ¿qué va a pasar? La base de datos va a quedar bloqueada y nadie va a poder hacer nada. Entonces, jamás tienen que hacer transacciones que interactúen con el usuario. ¿No es cierto? Pero ese es otro tema. O sea, el cajero es otro tema porque estás ahí, ¿no es cierto? Pero no tienen que, especialmente el rato de escribir, ¿no es cierto? Va a bloquear, y, igual a leer, si hay otra transacción que quiere escribir, va a haber un problema. Entonces, jamás pongan interacción con el usuario en medio de una transacción. ¿Ya? Listo. Para matar un proceso se usa el comando kill, que les había dicho que no es recomendable, ¿no? Pero ustedes pueden ver si hay un update que no sea transacción necesariamente y se bloquea la base de datos, pueden ver qué usuario es el que está bloqueando, ¿no es cierto? A través del sysprocess. Y pueden llamar al usuario, ustedes como administradores de bases de datos, y preguntarle si ese proceso es delicado, si lo pueden matar, no sé qué, ¿no? Y hacer un arreglo. Pero no es recomendable no matar procesos, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado. Pero puede ser una salida cuando hay un bloqueo total y algo urgente que tenemos que hacer, bueno, ni modo, kill, ¿sí? Entonces, como en la vida real, nada de matar a nadie, a ningún proceso. Si una transacción en proceso y lo más hacia o se haría un normal. Buena pregunta. ¿Qué tal si experimentan eso para la siguiente clase? ¿Ya? Experimenten, ubican, ¿no? Está excelente eso. Voy a aumentar puntos a los que hagan el experimento. Ahorita no van a poder porque están instalando, ¿ya? No. Entonces, porque tienen que crear su base todo, ¿no? Entonces, para mañana, ejecuten 2 transacciones, digamos, o una transacción si quieren. Ejecutan y en medio camino la hacen correr hasta la mitad y luego hacen kill para ver si deja la base de datos en estado consistente o se hace automáticamente un rollback. Porque aquí no necesariamente es un rollback. Eso es lo que tienen que experimentar. Pues ya está implementado, tendré que hacer, no tendré que dejar Eso, vean. Porque es un tema de tecnología, ver qué es lo que pasa. Si no vuelve ese kill más peligroso todavía, ¿cierto? Sí, eso va a depender de cada gestor y demás. Y bueno, para la siguiente clase, porfa, van a leer la técnica de timestamps para mañana. Timestamps. Es esta. ¿Ya? En la técnica de timestamps, a ver, les voy a mostrar así velozmente para que más o menos se ubiquen y entiendan mejor cuando lean. ¿Qué es lo que he hecho con el otro grupo también? Ya.
A ver, si tenemos dos transacciones, tenemos una transacción T1, la vamos a pintar de otro color. Esto es para que capten la idea, ¿ya? No les voy a dar el algoritmo detallado, sino la idea. Entonces, digamos que yo tengo una transacción T1. ¿No estoy compartiendo? Ah, ya, con razón. Ya. Digamos que tengo una transacción T1. Esta transacción tiene un timestamp que es el tiempo en que se ha iniciado esa transacción. Entonces, el timestamp de T1 es 2. Este timestamp juega dos roles. Me indica el orden en que han iniciado las transacciones y también es un identificador, porque no pueden haber dos transacciones que tengan el mismo timestamp. Entonces, aquí tendríamos, T1 tiene timestamp 2. 2, perdón. La transacción T2, digamos, tiene timestamp 5, porque ha empezado en el tiempo 5. Entonces, esta técnica lo que hace es, esto es 5, esto es 2. Lo que esta técnica hace es lo siguiente. Dice, si T1 ha empezado antes que T2, lo lógico, ¿qué es lo lógico? Que el plan de ejecución que se ejecute sea serial como este. Que si, por ejemplo, esta transacción, a ver, si por ejemplo, esta transacción escribe X y la transacción 1 lee X, lo lógico es que la transacción 1 lea el X modificado porque ha empezado antes. ¿Se entiende? La transacción 2 que va a leer el modificado de la transacción. Eso es lo lógico. O sea, basándonos en el timestamp. Basándonos, ahorita este es un plan serial. Sí. ¿Ya? O sea, T1 ya acabado. Si este fuera serial. ¿Ya? Aquí hay otras operaciones. Hay otras operaciones que no voy a poner. Aquí también podrían haber otras, aquí también podrían haber otras operaciones, aquí también. O sea, bueno, termina acá. ¿Ya? Entonces, podría ocurrir que el procesador atienda, haga estas operaciones y aquí haga esta lectura. Y luego aquí esté, perdón, la escritura. Estas operaciones de aquí son las que están acá. Como hay un solo procesador, no va a poder hacer simultáneo. Tendría que trabajar así, ¿no? ¿Es coherente que la transacción azul lea el X antes que la transacción roja escriba? No es coherente porque lo coherente es que si la transacción 1 empezó, la transacción azul lea el X modificado, no el X antes de su modificación. ¿Ubican? Según ese plan. Porque puede ser al revés, ¿no? Claro, no, pero en esta técnica toma en cuenta quién empieza antes, quién empieza después. Entonces dice ya, como la transacción 1 ha empezado, yo no voy a permitir operaciones incoherentes que podrían dar lugar a algún problema de concurrencia. ¿Sí? No voy a permitir situaciones de peligro, en otras palabras. Entonces, si esta transacción ha empezado antes, yo sé que ha empezado antes porque su timestamp es menor que de esta, entonces yo no puedo permitir que esta transacción roja escriba después de que la transacción azul ha leído, porque lo lógico es que si T1 ha empezado, T2 tiene que leer el valor modificado por T1, porque T1 ha empezado. ¿Me dejo entender? Entonces, permitir esto no es que va a ser un problema automáticamente, pero es un potencial problema.
podría acarrearme algún problema de concurrencia, entonces yo no voy a permitir esto y voy a reiniciar esta transacción y la voy a iniciar después. Esa es la idea de la técnica, entonces una leidita para mañana y mañana vamos a ver con calma. ¿Ya? ¿Preguntas? Antes de que me olvide, para que cuando lleguen a su casa puedan ver, voy a detener.